Hay secretos que pesan tanto que terminan enterrados en el lugar más oscuro de una casa. Y en mi familia, ese lugar era una caja fuerte empotrada en la pared del estudio de mi abuelo, detrás de un cuadro viejo que nadie movía nunca. Durante años, esa caja fue solo parte del paisaje, algo que estaba ahí pero que nadie mencionaba, hasta que mi abuelo murió y todo cambió. Recuerdo perfectamente el día del funeral. Era un martes de octubre, uno de esos días donde el cielo se pone gris desde temprano y el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido todavía. La casa estaba llena de gente que no había visto en años, tíos lejanos, primos que apenas reconocía, vecinos que venían a dar el pésame con tuppers de comida casera. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de las flores blancas que cubrían cada mesa, cada rincón. Mi abuela estaba sentada en su sillón favorito, el de terciopelo verde desgastado, con los ojos rojos pero secos, como si ya no le quedaran más lágrimas. Yo tenía 25 años cuando todo esto pasó. Acababa de terminar la universidad y estaba viviendo en un departamento pequeño en la ciudad, tratando de encontrar mi camino. Mi abuelo había sido mi héroe desde niño. Era un hombre alto, de manos grandes y ásperas, con una voz profunda que llenaba cualquier habitación. Siempre olía a tabaco de pipa y a esa loción antigua que ya no venden en ningún lado. Me enseñó a jugar ajedrez, a arreglar cosas con mis propias manos, a escuchar más de lo que hablaba. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te van a conmover. Después del entierro, cuando la casa finalmente se vació y solo quedamos la familia cercana, mi tío Rodrigo, el hermano mayor de mi papá, sacó un sobre amarillento de su saco. Lo puso sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo temblar las tazas de café que todavía estaban ahí. Todos lo miramos en silencio. Es el testamento, dijo con esa voz grave que siempre usaba cuando quería sonar importante. Mi abuela asintió despacio, sin levantar la vista. Mi papá, mi tía Lucía y mi tío Rodrigo se sentaron alrededor de la mesa. Yo me quedé de pie, recargado contra la pared, sintiendo que tal vez no debería estar ahí pero sin atreverme a irme. El abogado de la familia, un señor mayor con lentes gruesos y traje oscuro, abrió el sobre con cuidado. El papel crujió en el silencio. Empezó a leer con esa voz monótona que tienen los abogados, llena de palabras técnicas y frases largas. La casa quedaba para mi abuela, obviamente. Había algunas cuentas bancarias que se dividirían entre los 3 hijos. Algunas joyas para mi tía Lucía. El coche viejo para mi tío Rodrigo. Todo parecía normal, predecible. Pero entonces el abogado hizo una pausa, Craspio, y leyó algo que hizo que el aire de la habitación cambiara por completo. Y finalmente, dijo, ajustándose los lentes, a mi nieto, a quien he visto crecer con orgullo, le dejo la combinación de la caja fuerte de mi estudio. Dentro encontrará documentos que considero debe conocer. Confío en su criterio para decidir qué hacer con esa información. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Todos me miraron. Mi papá tenía una expresión que nunca le había visto, algo entre sorpresa y miedo. Mi tío Rodrigo apretó la mandíbula, sus nudillos se pusieron blancos sobre la mesa. Mi tía Lucía se llevó una mano a la boca. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. El abogado sacó un papel doblado del sobre y me lo extendió. Lo tomé con manos temblorosas. Era una hoja pequeña, con la letra temblorosa de mi abuelo. 6 números escritos con tinta azul. Nada más. Mi abuela se levantó de su sillón. El movimiento fue lento, como si cada músculo le doliera. Caminó hacia mí y me puso una mano en el hombro. Sus dedos estaban fríos incluso a través de mi camisa. Tu abuelo sabía lo que hacía, dijo en voz baja. Siempre lo supo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la casa de mis abuelos, en mi cuarto de siempre, el que todavía tenía pósters viejos en las paredes y una cama que crujía con cada movimiento. La casa hacía esos ruidos nocturnos que todas las casas viejas hacen, crujidos de madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Pero yo solo podía pensar en esa caja fuerte. ¿Qué podía haber ahí dentro que mi abuelo consideraba tan importante? ¿Por qué a mí y no a sus propios hijos? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel sin freno. A las 3 de la mañana me levanté. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Caminé descalzo por el pasillo, sintiendo la frialdad de las baldosas bajo mis pies. La puerta del estudio estaba entreabierta. Entré y cerré detrás de mí con cuidado. El estudio olía exactamente como siempre, a libros viejos,
a madera y a ese tabaco de pipa que mi abuelo fumaba cada tarde. Encendí la lámpara del escritorio, una de esas antiguas con pantalla verde que da una luz amarillenta y cálida. Las sombras bailaron en las paredes llenas de libreros. El cuadro que cubría la caja fuerte era un paisaje marino, olas grises contra rocas oscuras, pintado por alguien de la familia hacía décadas. Lo moví con cuidado. Detrás estaba la caja fuerte, negra y cuadrada, con una rueda de combinación que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Saqué el papel del bolsillo de mi pijama. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de marcar los números correctamente. Derecha hasta el 18. Izquierda hasta el 43. Derecha hasta el 7. Izquierda hasta el 32. Derecha hasta el 15. Izquierda hasta el 29. Hubo un clic suave. La puerta se abrió. Adentro no había joyas, ni dinero, ni nada de valor material. Solo había papeles. Un folder manila grueso, abultado, con las esquinas dobladas por el tiempo. Lo saqué con cuidado, como si fuera algo sagrado o peligroso. Tal vez era ambas cosas. Me senté en el sillón de cuero de mi abuelo, ese donde se sentaba cada tarde a leer el periódico. El cuero estaba frío y crujió bajo mi peso. Abrí el folder. Lo primero que vi fue una fotografía. Era vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Mostraba a una mujer joven, tal vez de 20 años, con un vestido de flores y una sonrisa tímida. Estaba parada frente a una casa que no reconocí, con un bebé en brazos. Detrás de la foto, con la letra de mi abuelo, decía un nombre y una fecha. Elena Martínez, 1962. No conocía a ninguna Elena Martínez. Seguí revisando. Había cartas, docenas de cartas, todas escritas con la misma letra femenina y delicada. Estaban dirigidas a mi abuelo. Las leí una por una, sintiendo como algo dentro de mí se iba rompiendo con cada palabra. Las cartas contaban una historia de amor que había existido antes de que mi abuelo conociera a mi abuela. Elena había sido su novia cuando ambos eran jóvenes, cuando mi abuelo apenas tenía 20 años y trabajaba en una fábrica para ayudar a su familia. Se amaban, eso quedaba claro en cada línea, en cada palabra cargada de emoción. Pero había un problema. Elena quedó embarazada. En 1962, en el México de esa época, eso era un escándalo que podía destruir familias enteras. La familia de mi abuelo era conservadora, religiosa, estricta. Su padre, mi bisabuelo, era un hombre duro que no toleraba lo que él llamaba deshonra. Las cartas contaban cómo la familia de mi abuelo lo obligó a elegir. O se casaba con Elena inmediatamente y aceptaba ser desheredado, perder todo apoyo familiar, o la dejaba y seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Le consiguieron un trabajo en otra ciudad. Le dijeron que Elena y el bebé estarían bien, que la familia de ella se haría cargo. Mi abuelo eligió irse. Las cartas de Elena se volvían cada vez más desesperadas. Le suplicaba que volviera, que conociera a su hijo, que formaran una familia. Pero las respuestas de mi abuelo, de las que había copias en el folder, eran cada vez más distantes, más frías. Hasta que dejó de responder por completo. Había un certificado de nacimiento. Un niño. Nacido el 15 de agosto de 1962. Padre desconocido, decía el documento. Pero mi abuelo había guardado ese papel durante más de 50 años. Sentí que el piso se movía bajo mis pies aunque estaba sentado. Mi abuelo, el hombre que me había enseñado sobre honor y responsabilidad, había abandonado a una mujer embarazada y a su propio hijo. Pero la historia no terminaba ahí. Seguí leyendo. Había más documentos, más recientes. Recortes de periódico de los años 80. Uno de ellos mostraba la foto de un hombre de unos 30 años, sonriendo en una ceremonia de graduación. El pie de foto decía su nombre completo. Roberto Martínez Sánchez. Ingeniero civil. Y cuando vi su cara, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Conocía esa cara. La había visto toda mi vida. Roberto Martínez era el mejor amigo de mi papá. Tío Roberto. Así le decíamos todos aunque no fuera realmente nuestro tío. Había estado en cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar desde que tengo memoria. Era como parte de la familia. Mi papá y él se conocieron en la universidad, o eso era lo que siempre nos habían dicho. Eran inseparables. Roberto venía a cenar a la casa al menos una vez por semana. Jugaba fútbol conmigo en el jardín cuando yo era niño. Me regaló mi primera bicicleta. Y ahora, sentado en ese estudio a las 3 de la mañana, con esos papeles temblando en mis manos,
Entendía por qué mi abuelo siempre había tratado a Roberto con esa mezcla extraña de calidez y tristeza. Porque a veces lo miraba de una forma que no podía descifrar. Porque en las fotos familiares, mi abuelo siempre terminaba de pie junto a Roberto, como si inconscientemente buscara estar cerca de él. Roberto era su hijo, el hijo que abandonó, el hijo que nunca reconoció. Había más documentos, cartas más recientes, de los últimos 10 años. Estas no eran de Elena, sino de mi abuelo mismo. Eran como un diario, reflexiones escritas a mano en hojas sueltas. En ellas, mi abuelo confesaba todo. El peso de la culpa que había cargado durante décadas. Cómo había buscado a Elena años después de irse, solo para descubrir que había muerto en un accidente cuando Roberto tenía apenas 12 años. Cómo había investigado sobre su hijo en secreto, siguiendo su vida desde las sombras. Y luego vino la parte que me dejó sin aliento. Mi abuelo escribía sobre cómo había manipulado las cosas para que Roberto y mi papá se conocieran en la universidad. Había usado sus contactos, había arreglado que ambos terminaran en el mismo dormitorio, en las mismas clases. Todo para poder tener a su hijo cerca sin tener que confesarle la verdad. Para poder ser parte de su vida de alguna forma, aunque fuera como el padre de su mejor amigo. Roberto nunca supo quién era su padre. Creció pensando que su padre había sido un hombre que abandonó a su madre antes de que él naciera, alguien cuyo nombre ella nunca quiso revelar. Y todo ese tiempo, su padre real estaba ahí, en cada cena familiar, en cada celebración, mirándolo crecer, orgulloso pero silencioso. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lloraba por mi abuelo, por el peso que había cargado en silencio. Lloraba por Elena, que había amado a un hombre que la abandonó. Lloraba por Roberto, que nunca supo la verdad. Y lloraba por mí mismo, porque el héroe que había admirado toda mi vida resultaba ser un hombre profundamente imperfecto, marcado por una decisión terrible que tomó cuando era joven y que persiguió el resto de su vida. La última carta en el folder estaba fechada apenas 2 meses antes de la muerte de mi abuelo. Estaba dirigida a mí, aunque no tenía sobre ni estaba sellada. Solo mi nombre escrito en la parte superior con esa letra temblorosa que había desarrollado en sus últimos años. Decía así: querido nieto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para explicarte las cosas cara a cara, y eso es probablemente lo mejor. No sé si hubiera tenido el valor de decírtelo mientras vivía. He sido un cobarde toda mi vida, y supongo que seguiré siéndolo hasta el final. Te dejo esta responsabilidad porque eres el único en la familia en quien confío completamente. Eres joven, pero tienes un corazón bueno y una mente clara. No estás atado a los errores del pasado como lo están tus padres y tus tíos. Roberto es mi hijo. Es tu tío de sangre, aunque él nunca lo sabrá a menos que tú decidas contárselo. Esa decisión ahora es tuya, y no te culparé sin importar lo que elijas. Si decides contarle la verdad, hay documentos en esta caja que lo prueban. Pruebas de ADN que hice hace 5 años sin que él lo supiera, usando un vaso que dejó en casa después de una cena. Sé que fue una invasión terrible de su privacidad, pero necesitaba estar seguro, aunque en mi corazón siempre lo supe. También hay una cuenta bancaria a su nombre. He estado depositando dinero ahí durante 20 años. No es una fortuna, pero es suficiente para que sepa que siempre pensé en él, que siempre quise cuidarlo aunque fuera desde lejos. Los documentos de la cuenta están en el sobre azul. Si decides no decirle nada, también lo entenderé. Tal vez es mejor que algunos secretos mueran con las personas que los guardaron. Tal vez Roberto es más feliz sin saber que su padre estuvo cerca todo este tiempo, pero nunca tuvo el valor de reconocerlo. Lo que sí te pido es que cuides de él. Ya lo haces, lo sé. Siempre han sido cercanos. Pero ahora que sabes la verdad, espero que esa cercanía signifique aún más. Perdóname por ponerte en esta posición. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para arreglar esto yo mismo. Y perdóname por no ser el héroe que siempre creíste que era. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la luz de mis últimos años, y cada momento contigo fue un regalo que no merecía. Tu abuelo. Cerré la carta y la sostuve contra mi pecho. Afuera, el cielo empezaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Los pájaros comenzaban a cantar. La casa seguía en silencio, pero era un silencio diferente ahora, cargado de verdades que habían estado escondidas durante décadas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado, con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor. Podría haber sido 1 hora o podrían haber sido 5. El tiempo se había vuelto extraño, elástico.
Cuando finalmente salí del estudio, el sol ya estaba alto. Encontré a mi abuela en la cocina, preparando café. El olor llenaba toda la casa, rico y reconfortante. Ella me miró y supo inmediatamente que había abierto la caja fuerte. ¿Lo leíste todo?, preguntó con voz suave. Asentí, sin confiar en mi voz. Ella sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos desayunado juntos cientos de veces. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía su taza. Yo lo supe desde el principio, dijo finalmente. Cuando tu abuelo y yo nos conocimos, él me lo contó todo. Me dijo que había dejado a una mujer embarazada, que su familia lo había obligado a elegir, que había tomado la decisión equivocada. Me dijo que viviría con esa culpa el resto de su vida. ¿Y tú lo perdonaste?, pregunté. Mi voz sonaba ronca. Ella tomó un sorbo de café antes de responder. Lo amaba, dijo simplemente. Y el amor verdadero significa aceptar a la persona completa, con todos sus errores y arrepentimientos. Tu abuelo no era perfecto, pero pasó el resto de su vida tratando de ser mejor. Cuando descubrió que Elena había muerto y que Roberto estaba solo, casi se vuelve loco de dolor. Quería ir a buscarlo, reconocerlo, traerlo a vivir con nosotros. Pero yo le dije que no podía hacer eso. ¿Por qué no? Porque Roberto ya tenía 12 años. Ya había construido su vida, su identidad. Llegar de repente y decirle que su padre, el hombre que lo abandonó, ahora quería ser parte de su vida, hubiera sido cruel. Hubiera sido egoísta. Así que ideamos otro plan. Tu abuelo usó sus contactos para asegurarse de que Roberto tuviera las mejores oportunidades. Le consiguió becas para la escuela, para la universidad. Y luego arregló para que conociera a tu papá. ¿Mi papá sabe? Ella negó con la cabeza. Nadie lo sabe excepto yo. Y ahora tú. Tu abuelo quería proteger a todos. A Roberto de la verdad dolorosa. A tu papá de tener que cargar con ese secreto. A tus tíos de sentirse desplazados. Pero sabía que alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que poder tomar la decisión correcta cuando él ya no estuviera. ¿Y cuál es la decisión correcta?, pregunté, sintiendo el peso de esa responsabilidad aplastándome. Mi abuela extendió su mano y tomó la mía. Eso, mi amor, solo tú puedes decidirlo. Conoces a Roberto. Conoces a tu papá. Conoces a esta familia. Tu abuelo confió en ti porque sabía que tomarías la decisión con amor, no con miedo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Asistí al resto de las ceremonias del funeral como un zombi, sonriendo cuando debía sonreír, abrazando a la gente cuando debía abrazarla, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba a Roberto, que había venido a todos los eventos como siempre lo hacía, porque mi abuelo había sido como un padre para él. Más de lo que él jamás sabría. Roberto tenía 53 años. Era un hombre exitoso, ingeniero civil con su propia empresa. Estaba casado, tenía 2 hijos ya adultos. Era feliz, o al menos parecía serlo. Tenía esa risa fácil que siempre me había gustado, esa forma de hacer que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Lo observaba y me preguntaba si tenía derecho a destrozar esa paz con una verdad que había estado enterrada durante más de 50 años. Una semana después del funeral, Roberto vino a casa de mis abuelos para ayudar a mi papá con algunos arreglos. Yo estaba ahí, supuestamente ayudando también, pero en realidad solo estaba tratando de decidir qué hacer. Estábamos en el jardín, reparando una cerca que se había caído con el último viento fuerte. El sol de la tarde era cálido en mi espalda. El olor a pasto recién cortado llenaba el aire. Roberto estaba contando una historia sobre mi abuelo, algo gracioso que había pasado años atrás, y mi papá se reía con esa risa profunda que heredó de su padre. Los miraba a los dos, tan parecidos en sus gestos, en su forma de hablar, y me di cuenta de algo. Eran hermanos. No por sangre, pero sí en todos los sentidos que importaban. Habían crecido juntos, se habían apoyado mutuamente, habían compartido sus vidas. La verdad biológica no cambiaría eso, pero podría complicarlo, podría teñirlo de dolor y resentimiento. Esa noche, volví al estudio. Saqué todos los documentos de la caja fuerte y los puse sobre el escritorio. Los miré durante largo rato, sintiendo el peso de cada papel, de cada palabra escrita. Y entonces tomé una decisión. Guardé las cartas de Elena, las reflexiones de mi abuelo, las fotos, todo excepto los documentos de la cuenta bancaria. Esos los separé. El resto lo puse de vuelta en el folder Manila y lo guardé en un lugar seguro,
un lugar donde solo yo sabría encontrarlo. Al día siguiente, le pedí a Roberto que se reuniera conmigo en una cafetería del centro. Él llegó con esa sonrisa amable de siempre, preguntándome cómo estaba llevando la muerte de mi abuelo. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, la ciudad bullía con su ritmo habitual, gente caminando apurada, coches tocando el claxon, vendedores ambulantes gritando sus productos. Permo's Café. Hablamos de cosas sin importancia durante unos minutos. Y luego respiré profundo y saqué un sobre. Roberto, necesito darte esto, dije, deslizando el sobre a través de la mesa. Él lo miró con curiosidad. ¿Qué es? Es algo que mi abuelo quería que tuvieras. Lo dejó especificado en unos documentos privados que encontré. Roberto abrió el sobre. Adentro estaban los papeles de la cuenta bancaria y una carta que yo mismo había escrito. La carta no decía toda la verdad, pero decía lo suficiente. Explicaba que mi abuelo había admirado mucho a Roberto a lo largo de los años, que lo consideraba como un hijo más, que había querido asegurarse de que estuviera cuidado. La cuenta bancaria era un regalo, un reconocimiento de todo lo que Roberto había significado para la familia. Roberto leyó la carta en silencio. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminó, se quitó los lentes y se limpió la cara con el dorso de la mano. No sé qué decir, murmuró. Tu abuelo ya me había dado tanto. Su amistad, su guía, el haberme incluido en su familia todos estos años. Esto es demasiado. Él te quería mucho, dije, y eso era completamente cierto. Quería que lo supieras. Roberto asintió, incapaz de hablar. Nos quedamos ahí sentados en silencio durante un rato, tomando nuestro café, mirando por la ventana. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No le conté toda la verdad. No le dije que mi abuelo era su padre biológico. No le mostré las cartas de Elena ni las confesiones escritas a mano. Porque a veces, la verdad completa no es lo que la gente necesita. A veces, lo que necesitan es paz. Roberto ya tenía una familia. Tenía una vida que amaba. Tenía recuerdos felices de mi abuelo como una figura paterna que eligió estar en su vida, no como un padre que lo abandonó y luego trató de compensarlo desde las sombras. ¿Por qué quitarle eso? ¿Por qué cargar su corazón con el dolor de saber que su padre real estuvo cerca todo el tiempo pero nunca tuvo el valor de decirle la verdad? Mi abuelo me había dado la responsabilidad de decidir, y yo decidí proteger a Roberto de un dolor innecesario. Decidí dejar que siguiera creyendo que mi abuelo lo había querido por elección, no por obligación biológica, porque al final, eso era más verdadero de todas formas. Pero la historia no terminó ahí. No podía terminar ahí. Un mes después, mi papá me pidió que lo acompañara al estudio de mi abuelo. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Cuando llegamos, cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó en el sillón de cuero, el mismo donde yo había leído todos esos documentos semanas atrás. Tu abuela me contó, dijo sin preámbulos. Me contó sobre Roberto. Me contó sobre la caja fuerte y lo que encontraste adentro. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Mi papá se veía cansado, más viejo de lo que lo había visto nunca. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Me dijo que necesitaba saber qué habías decidido hacer. Necesitaba saber si le habías contado a Roberto la verdad. Le conté lo que había hecho. Le mostré la carta que le había dado a Roberto. Le expliqué por qué había decidido no revelar todo. Esperaba que se enojara, que me dijera que había tomado la decisión equivocada. Pero en lugar de eso, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Nunca había visto a mi papá llorar así. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Me arrodillé frente a él, sin saber qué hacer, sintiendo mi propio corazón romperse al verlo así. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo algo que cambió todo otra vez. Yo lo sabía, susurró. Siempre lo supe. ¿Qué? Sabía que Roberto era mi hermano. Lo supe desde que tenía 17 años. Me senté en el piso, incapaz de mantenerme de pie. ¿Cómo? Mi papá se limpió la cara y respiró profundo, tratando de calmarse. Me contó que cuando tenía 17 años, había encontrado unas cartas viejas en el ático de la casa. Cartas de Elena a mi abuelo. No todas, solo algunas que mi abuelo había guardado en una caja diferente y luego olvidado. Mi papá las leyó y confrontó a mi abuelo. Mi abuelo le contó todo. Le suplicó que no dijera nada, que no arruinara la vida de Roberto con esa verdad. Le explicó que estaba tratando de compensar su error de la única forma que podía, manteniéndose cerca de su hijo sin causarle más dolor. Y mi papá,
a los 17 años, tomó una decisión. Decidió ayudar a su padre a cargar ese secreto. Por eso cuando conocí a Roberto en la universidad, dijo mi papá, no fue coincidencia para mí. Sabía que mi papá lo había arreglado. Y decidí ser el mejor amigo que Roberto pudiera tener. Decidí que si mi papá no podía ser su padre abiertamente, yo sería su hermano de todas las formas posibles. Las lágrimas corrían por mi cara ahora también. Toda mi vida, había visto la amistad entre mi papá y Roberto como algo hermoso pero simple. Ahora entendía que era mucho más que eso. Era un acto de amor silencioso, un sacrificio que mi papá había hecho durante más de 30 años. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Porque no era mi secreto para contar, respondió. Era el secreto de mi papá, y luego, cuando él murió, pensé que moriría con él. Pero entonces tu abuela me dijo que te había dejado la combinación de la caja fuerte, y supe que él había decidido pasarte esa carga a ti. ¿Estás enojado conmigo por no decirle a Roberto? Mi papá negó con la cabeza. Estoy orgulloso de ti. Tomaste la misma decisión que yo hubiera tomado. La misma decisión que tu abuelo hubiera querido que tomaras. Prodigioso Roberto. Eso es lo que importa. Nos quedamos ahí sentados en el estudio durante horas, mi papá y yo, hablando de todo. Me contó historias que nunca había escuchado. Cómo había cuidado de Roberto en la universidad, asegurándose de que tuviera suficiente comida cuando el dinero escaseaba. Cómo había estado ahí cuando Roberto perdió a su madre adoptiva, sosteniéndolo mientras lloraba. Cómo había sido el padrino de sus hijos, el tío que nunca faltaba a ningún evento importante. Me contó cómo a veces, en las reuniones familiares, veía a mi abuelo mirando a Roberto con esa mezcla de orgullo y tristeza, y cómo eso le rompía el corazón cada vez. Cómo había querido decirle a Roberto la verdad 1000 veces, pero siempre se detenía porque sabía que causaría más dolor que alivio. Y me contó algo más, algo que no estaba en los documentos de la caja fuerte. Mi abuelo había ido a visitar la tumba de Elena cada año, el día de su cumpleaños, durante más de 20 años. Iba solo, temprano en la mañana, antes de que nadie más estuviera despierto. Llevaba flores y se quedaba ahí durante horas, hablándole, pidiéndole perdón, contándole sobre Roberto y lo orgulloso que estaba de él. Mi papá lo había seguido una vez, cuando era joven, solo para entender. Había visto a su padre, ese hombre fuerte e imponente, arrodillado frente a una tumba, llorando como un niño. Y había entendido que algunos errores nos persiguen toda la vida, sin importar cuánto tratemos de enmendarlos. Esa noche, cuando salí de la casa de mis abuelos, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. El aire era fresco y olía a jazmín de los jardines vecinos. Caminé durante horas por las calles del barrio donde había crecido, procesando todo lo que había aprendido. Pensaba en mi abuelo, en las decisiones que había tomado cuando era joven y cómo esas decisiones habían moldeado el resto de su vida. Pensaba en mi papá, cargando un secreto durante décadas para proteger a su hermano. Pensaba en mi abuela, amando a un hombre imperfecto y ayudándolo a ser mejor. Y pensaba en Roberto, viviendo su vida feliz, rodeado de amor, sin saber nunca la verdad completa de su origen. ¿Había hecho lo correcto al no contarle todo? Todavía no lo sé con certeza. Hay días en que pienso que Roberto merece saber la verdad, que tiene derecho a conocer su historia completa. Pero luego pienso en el dolor que esa verdad traería, en cómo cambiaría su percepción de todo, y me convenzo de nuevo de que tomé la decisión correcta. Porque a veces, el amor no es decir toda la verdad. A veces, el amor es proteger a las personas que queremos del dolor innecesario. A veces, el amor es cargar un secreto para que otros no tengan que hacerlo. Los meses pasaron. La vida siguió su curso como siempre lo hace. Las heridas del duelo empezaron a sanar lentamente. La casa de mis abuelos se sentía diferente sin mi abuelo, más silenciosa, más vacía, pero mi abuela la llenaba con su presencia fuerte y su amor inquebrantable. Roberto seguía viniendo a las reuniones familiares. Seguía siendo el tío Roberto de siempre, con sus chistes malos y sus abrazos fuertes. Pero ahora, cuando lo veía también a mi abuelo en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, en cómo se reía con todo el cuerpo. Y veía a mi papá mirándolo con ese amor fraternal que había cultivado durante décadas, un amor que era más profundo porque había sido elegido conscientemente, día tras día, año tras año. Un día, casi 6 meses después de la muerte de mi abuelo, Roberto me invitó a comer. Fuimos a un restaurante pequeño que a él le gustaba,
uno de esos lugares familiares donde todos conocen tu nombre y tu orden habitual. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El sol de mediodía entraba en ángulos dorados, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Comimos y hablamos de cosas triviales al principio. Su trabajo, mis planes de carrera, el clima, los resultados del fútbol. Pero entonces, mientras tomábamos café después de la comida, Roberto se puso serio. Quiero agradecerte, dijo, por lo que hiciste. Por darme esos documentos de tu abuelo. La cuenta bancaria, la carta, significó más de lo que puedes imaginar. Solo cumplí con lo que él quería, respondí. Roberto asintió, mirando su taza de café. Sabes, continuó, tu abuelo fue la figura paterna más importante de mi vida. Mi mamá nunca me habló de mi padre biológico. Solo me dijo que era un hombre que no pudo quedarse, que las circunstancias lo separaron. Durante años, me pregunté quién era, si pensaba en mí, si le importaba. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿A dónde iba con esto? Pero luego conocí a tu papá en la universidad, siguió Roberto, y a través de él conocí a tu abuelo. Y tu abuelo me trató como si fuera su propio hijo. Me aconsejó, me apoyó, creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Y me di cuenta de que no importaba quién era mi padre biológico, porque había encontrado algo mejor. Había encontrado una familia que me eligió. Tuve que mirar hacia otro lado para que no viera las lágrimas en mis ojos. A veces pienso, dijo Roberto en voz baja, que tal vez tu abuelo sabía algo que yo no sabía. Tal vez había una razón por la que siempre fue tan especial conmigo. Pero honestamente, no importa. Lo que importa es que estuvo ahí. Que me amó. Que me hizo sentir que pertenecía. Tragué saliva, tratando de controlar mi voz. Él te amaba mucho. Eso es lo único que necesitas saber. Roberto sonrió, esa sonrisa cálida que iluminaba toda su cara. Lo sé. Y eso es suficiente. En ese momento, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Roberto no necesitaba saber que mi abuelo era su padre biológico. No necesitaba cargar con el dolor de saber que había sido abandonado y luego observado desde lejos. Lo que necesitaba, lo que ya tenía, era el conocimiento de que había sido amado incondicionalmente por un hombre bueno. Y eso era más valioso que cualquier verdad biológica. Esa noche, volví al estudio de mi abuelo una última vez. Saqué el folder manila con todos los documentos, todas las cartas, todas las confesiones. Los leí de nuevo, de principio a fin, memorizando cada palabra, cada detalle. Y luego hice algo que sé que algunos podrían considerar equivocado, pero que en mi corazón sentía que era lo correcto. Encendí la chimenea del estudio. Era una noche fría de invierno, y el fuego crepitaba y bailaba, llenando la habitación de luz naranja y calor. Tomé las cartas de Elena, una por una, y las puse en el fuego. Vi cómo el papel se rizaba y se volvía negro, como las palabras de amor y dolor desaparecían en humo y cenizas. Quemé las reflexiones de mi abuelo, sus confesiones escritas a mano. Quemé las fotos viejas, los recortes de periódico, las pruebas de ADN. Quemé todo excepto una cosa. La última carta de mi abuelo, la que estaba dirigida a mí, esa la guardé. La doblé con cuidado y la puse en mi billetera, donde la llevo hasta el día de hoy. Es mi recordatorio de que las personas son complejas, que los héroes pueden cometer errores terribles, y que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos. Mi abuela entró al estudio mientras yo estaba ahí, viendo las últimas brasas consumir los últimos pedazos de papel. Se paró junto a mí en silencio, mirando el fuego. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Asentí. Es lo que él hubiera querido. Es lo que Roberto necesita. Ella puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. Eres más sabio de lo que tu abuelo era a tu edad. Él estaría orgulloso. Nos quedamos ahí hasta que el fuego se apagó completamente, hasta que no quedó nada más que cenizas. Y con esas cenizas, se fueron los últimos vestigios físicos de un secreto que había definido tantas vidas durante tantos años. Pero el secreto mismo no murió. Vive en mí, en mi papá, en mi abuela. Lo cargamos juntos, un peso compartido que se vuelve más ligero porque no lo llevamos solos. Y lo cargamos con amor, sabiendo que a veces proteger a alguien significa guardar silencio. Han pasado 3 años desde todo esto. Roberto sigue siendo parte integral de nuestra familia. Sus hijos, mis primos aunque no lo sepan, vienen a todas las reuniones. Su esposa es como una tía para mí. Y cuando nos reunimos todos, cuando llenamos la casa de mis abuelos con risas y comida y amor,
puedo sentir la presencia de mi abuelo ahí con nosotros. A veces me pregunto si Roberto sospecha algo, si en algún rincón de su mente ha conectado los puntos, si ha notado lo mucho que se parece a mi papá, no físicamente, pero en sus maneras, en su forma de pensar. Si alguna vez se ha preguntado por qué mi abuelo lo incluyó en su testamento de esa forma tan específica. Pero si lo sospecha, nunca lo ha mencionado. Y yo nunca lo mencionaré. Porque algunos secretos están mejor guardados. Algunos secretos son actos de amor. Mi abuela tiene 85 años ahora. Sigue viviendo en la casa, rodeada de recuerdos y fotografías. A veces la encuentro en el estudio de mi abuelo, sentada en su sillón de cuero, con los ojos cerrados, como si pudiera sentirlo todavía ahí con ella. Un día le pregunté si alguna vez se arrepintió de haberse casado con mi abuelo, sabiendo lo que sabía sobre su pasado. Ella me miró con esos ojos sabios que han visto tanto. Nunca, dijo con firmeza. Tu abuelo cometió un error terrible cuando era joven. Pero pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo de la única forma que podía. Eso no borra el error, pero muestra el carácter del hombre. Y yo amé a ese hombre, con todos sus defectos y arrepentimientos. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté. ¿I'll no decirlo, Roberto? Ella tomó mi mano entre las suyas, esas manos arrugadas que han amasado pan y limpiado lágrimas y sostenido a generaciones de nuestra familia. Hiciste lo que el amor te dictó. Y el amor nunca se equivoca, incluso cuando la verdad podría parecer más justa. Esas palabras se han quedado conmigo. Las repito en mi mente cada vez que dudo de mi decisión, cada vez que me pregunto si Roberto merece saber la verdad completa. Porque la verdad es complicada. La verdad es que mi abuelo abandonó a una mujer embarazada cuando era joven, presionado por su familia y por las normas sociales de su época. Esa es una verdad dolorosa e imperdonable para muchos. Pero también es verdad que pasó el resto de su vida arrepentido, que hizo todo lo posible por cuidar de su hijo desde las sombras, que le dio oportunidades y amor de la única forma que pudo. Esa es una verdad redentora, aunque no borre la primera. Y es verdad que Roberto creció sintiéndose amado y valorado, que tuvo una vida buena rodeado de familia, que nunca se sintió abandonado porque no sabía que lo había sido. Esa es una verdad que vale la pena proteger. ¿Cuál de estas verdades es más importante? No lo sé. Y tal vez esa es la lección más grande que aprendí de todo esto. Que la vida no es blanco y negro, que las personas son complicadas, que el amor puede coexistir con el error, y que a veces la decisión correcta no es la más obvia. La caja fuerte sigue ahí, empotrada en la pared del estudio, detrás del cuadro del paisaje marino. Está vacía ahora, excepto por una cosa. Puse ahí una foto que tomé en la última Navidad que pasamos todos juntos antes de que mi abuelo muriera. En la foto estamos todos, toda la familia, apretados en la sala. Mi abuelo está en el centro, con mi abuela a un lado y Roberto al otro. Están sonriendo, los tres, y si no supieras la historia, pensarías que es solo una foto familiar normal. Pero yo sé la historia. Sé el peso de amor y arrepentimiento que carga esa imagen. Sé los sacrificios silenciosos que se hicieron para que ese momento pudiera existir. Y sé que esa foto representa algo más profundo que la sangre o la biología. Representa la familia que elegimos construir, día tras día, con nuestras acciones y nuestro amor. A veces, cuando visito a mi abuela, entro al estudio y abro la caja fuerte solo para mirar esa foto. Es mi forma de recordar, mi forma de honrar el legado complicado pero profundamente humano que mi abuelo me dejó. Y cada vez que la miro, escucho su voz en mi mente, esa voz profunda que llenaba cualquier habitación, diciéndome lo que me dijo tantas veces cuando era niño. La familia no es solo sangre, me decía. La familia es quien está ahí cuando más lo necesitas. La familia es amor en acción. No sabía entonces cuánto significarían esas palabras. No sabía que estaba hablando desde su propia experiencia dolorosa, desde sus propios errores y arrepentimientos. Pero ahora lo sé, y cargo ese conocimiento con la misma mezcla de tristeza y gratitud que él debió haber cargado durante todos esos años. Roberto llamó la semana pasada. Quería invitarme a la graduación de su hija menor de la universidad. Por supuesto que iré. Iré y celebraré con mi familia, con mi tío que no sabe que es mi tío, con mis primos que no saben que son mis primos. Y será hermoso y real y lleno de amor, como siempre lo ha sido. Porque al final, eso es lo que importa. No los secretos que guardemos o las verdades que ocultamos. Lo que importa es el amor que damos y recibimos, las conexiones que construimos, las vidas que tocamos. Mi abuelo no fue perfecto.
Cometió un error que marcó el resto de su vida y las vidas de muchas personas a su alrededor. Pero también amó profundamente, se arrepintió sinceramente, y pasó décadas tratando de enmendar lo que había roto. No pudo hacerlo de la forma obvia, de la forma que hubiera sido más honesta. Pero lo hizo de la forma que pudo, con las herramientas que tenía, en las circunstancias en las que se encontraba. Y yo, su nieto, heredé no solo su secreto sino también su responsabilidad. La responsabilidad de proteger a las personas que amamos, incluso cuando eso significa cargar con verdades difíciles en silencio. La responsabilidad de elegir el amor sobre la verdad cuando ambos entran en conflicto. La responsabilidad de ser sabio en formas que él no pudo ser. A veces me pregunto qué pasará cuando mi abuela ya no esté. Cuando sea solo mi papá y yo los que carguemos este secreto. Y luego, eventualmente, cuando sea solo yo, ¿lo llevaré a mi tumba como mi abuelo intentó hacer? ¿O llegará un día en que sienta que Roberto necesita saber? No tengo esas respuestas todavía. Tal vez nunca las tenga. Tal vez esa es la naturaleza de este tipo de decisiones. No hay un manual de instrucciones, no hay una respuesta correcta clara. Solo hay amor, intención, y la esperanza de que estamos haciendo lo mejor que podemos con la información y las circunstancias que tenemos. Lo que sí sé es esto. Cada vez que veo a Roberto reír, cada vez que lo veo abrazar a sus hijos, cada vez que lo veo vivir su vida plena y feliz, siento que tomé la decisión correcta. Porque él es feliz. Porque está rodeado de amor. Porque tiene una familia que lo elige cada día, no por obligación biológica, sino por amor genuino. Y tal vez eso es lo que mi abuelo quería que entendiera cuando me dejó esa caja fuerte. Que la familia verdadera no se trata de secretos revelados o verdades confesadas. Se trata de estar presente, de amar incondicionalmente, de proteger a quienes amamos incluso cuando eso requiere sacrificio personal. La caja fuerte tenía la verdad que nadie quiso contarme. Pero también tenía algo más. Tenía una lección sobre el amor, sobre el perdón, sobre la complejidad de ser humano. Tenía la historia de un hombre imperfecto que cometió un error terrible y pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo. Tenía la historia de una familia que eligió el amor sobre el juicio, la compasión sobre la condena. Y ahora esa historia vive en mí. La cargo en mi corazón junto con todos los otros recuerdos de mi abuelo. Los buenos y los malos, los heroicos y los vergonzosos. Porque eso es lo que significa amar a alguien de verdad. Significa aceptarlos completos, con todas sus contradicciones y complejidades. Mi abuelo me enseñó muchas cosas en vida. Me enseñó a jugar ajedrez, a arreglar cosas con mis manos, a escuchar más de lo que hablo. Pero la lección más importante me la enseñó después de muerto. Me enseñó que el amor verdadero a veces requiere silencio. Que proteger a alguien puede significar cargar un peso que ellos nunca sabrán que cargaste. Que la familia se construye con acciones, no con palabras o revelaciones dramáticas. Y esa lección, guardada en una caja fuerte detrás de un cuadro viejo, ha cambiado mi forma de ver el mundo. Me ha hecho más compasivo, más comprensivo de las decisiones difíciles que las personas toman. Me ha enseñado que todos cargamos secretos, todos tenemos arrepentimientos, y todos merecemos la oportunidad de ser amados a pesar de nuestros errores. Así que la caja fuerte permanece ahí, en el estudio que ahora está silencioso sin la presencia de mi abuelo. Permanece como un recordatorio de todo lo que aprendí, de todo lo que perdí, de todo lo que gané. Y cada vez que la veo, cada vez que giro esa combinación y veo la foto solitaria dentro, recuerdo. Recuerdo que el amor es complicado, que la familia es complicada, que la vida es complicada, pero que en medio de toda esa complicación, hay belleza, hay conexión, hay momentos de gracia donde elegimos hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto no es claro. Y recuerdo a mi abuelo, no como el héroe perfecto que pensé que era cuando era niño, sino como el hombre complejo y profundamente humano que realmente fue. Un hombre que cometió errores, pero que también amó profundamente. Un hombre que cargó culpa, pero que también dio generosamente. Un hombre que no pudo ser el padre que su hijo necesitaba, pero que encontró otra forma de estar presente en su vida. Esa es la verdad que la caja fuerte contenía. No solo los hechos de lo que pasó, sino la verdad más profunda sobre lo que significa ser humano, amar, fallar, y seguir intentando de todas formas. Y ahora esa verdad es mía para cargar, para proteger, para honrar. La cargo con orgullo y con tristeza, con gratitud y con dolor. La cargo porque mi abuelo confió en mí para hacerlo. Y la cargaré hasta el día en que ya no pueda, esperando que cuando ese día llegue, haya alguien más que pueda entender, como yo entendí,
que algunos secretos son actos de amor. La última vez que vi a Roberto fue hace 2 días. Vino a cenar a casa de mi abuela, como hace casi todas las semanas. Trajimos comida china, su favorita, y nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, esa mesa que ha visto tantas reuniones familiares, tantas celebraciones, tantos momentos importantes. Roberto contó historias sobre mi abuelo, como siempre hace. Historias que he escuchado 1000 veces, pero que nunca me canso de oír. Historias sobre consejos que mi abuelo le dio, sobre momentos que compartieron, sobre el impacto que tuvo en su vida. Y mientras lo escuchaba, mientras veía la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de mi abuelo, supe con absoluta certeza que había hecho lo correcto. Porque Roberto no estaba hablando de un padre que lo abandonó y luego trató de compensarlo desde las sombras. Estaba hablando de un mentor, de una figura paterna elegida, de alguien que estuvo ahí porque quiso estar ahí. Y esa narrativa, esa verdad que él lleva en su corazón, es más valiosa que cualquier revelación biológica podría ser. Cuando Roberto se fue esa noche, me abrazó fuerte en la puerta, como siempre hace. Gracias por mantener viva su memoria, me dijo. Significa mucho para mí. Siempre, respondí. Y lo decía en serio. Mantendré viva su memoria, la memoria completa, la complicada, la humana. Pero mantendré también el secreto que protege a las personas que amo. Porque eso es lo que mi abuelo me enseñó. Que el amor verdadero a veces requiere sacrificio. Que proteger a alguien puede significar cargar un peso en silencio. Que la familia se construye con acciones diarias, no con revelaciones dramáticas. La caja fuerte tenía la verdad que nadie quiso contarme. Pero también me dio algo más valioso. Me dio la sabiduría para entender que no todas las verdades necesitan ser dichas. Me dio la fuerza para cargar un secreto que protege a las personas que amo. Y me dio una comprensión más profunda de lo que significa ser familia. Y al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Entender un poco más, amar un poco mejor, y proteger a quienes amamos de la mejor forma que podamos, incluso cuando eso significa guardar silencio. La caja fuerte está ahí todavía, esperando. Vacía excepto por esa foto. Un recordatorio silencioso de secretos guardados y amor protegido. Y cada vez que paso por el estudio, cada vez que veo ese cuadro del paisaje marino colgado en la pared, sonrío. Porque sé lo que hay detrás. Sé la historia que guarda. Y sé que esa historia, con toda su complejidad y dolor y amor, es ahora parte de mí. Una parte que cargaré con honor hasta el final de mis días. Esa es la verdad que la caja fuerte contenía. No solo hechos y documentos, sino una lección sobre el amor, la familia, y lo que significa proteger a quienes amamos. Una lección que mi abuelo me dejó, envuelta en secreto y sellada con confianza. Y yo, su nieto, honraré esa confianza. Cargaré ese secreto. Protegeré a mi familia. Y amaré a Roberto como el tío que siempre ha sido, sin importar lo que digan los papeles o la biología. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No la verdad que guardamos, sino el amor que damos. No los secretos que cargamos, sino las personas que protegemos. No la perfección que pretendemos, sino la humanidad que aceptamos. Mi abuelo no fue perfecto. Yo no soy perfecto. Ninguno de nosotros lo es. Pero somos familia. Y eso, más que cualquier verdad o secreto, es lo que perdura.